de... Muy bien, señores, miren, aquí yo honrado de presentar al invitado de la semana. Este programa tiene 1 año y medio. El único invitado que he tenido ya 2 veces en 1 año y medio. General Soto Jiménez. ¿Cómo estás, Carlos? Qué placer de estar aquí. Y déjame decirte que más allá de los cumplidos, yo conocí a usted hace mucho tiempo. Te puedo decir que me siento complacido realmente de estar aquí, de deferir tu invitación. La excepción que menciona realmente me honra, Sí. me distingue. Sí. Bueno, y entonces, haya venido o no haya venido muchas veces, esta es la segunda, ¿verdad? Yo me siento como en mi casa. Así mismo es. General Soto Jiménez, ustedes lo conocen, es miembro del partido Fuerza del Pueblo, además presidente del movimiento Quinta República, y ni hablar pues de su profesión, vamos a decir, insignia, que es la militancia, la milicia, la militancia otra cosa. Sí. Y bueno, escritor por demás, me trajo este grado, que es una de sus obras, Las 58 Leyes del Poder, de Juancito Trucupey. Ustedes han escuchado bien el personaje, Juancito Trucupey. Entonces, el general Soto Jiménez pues me honra con este presente, en este día de hoy. Estamos en este sábado, aquí en Opinión Vertical. General, bueno, usted dio un paso político, obviamente, que la sociedad dominicana ya lo conoce, y estamos viendo a Soto Jiménez muy activo en lo que es el quehacer político. ¿Cómo va el trabajo de Soto Jiménez ya siendo parte de Fuerza del Pueblo? Mira, lo primero que debo decirte que estamos, tú hiciste mención de ello, estamos en el día de Quinta República, porque hace ya 15 años que nació ese movimiento. Había nacido ya antes como fundación. Correcto. Que todavía prevalece como fundación, que trata de recrear, mantener, fortalecer el concepto de la defensa de la dominicanidad. Pero es fundamentalmente la fundación es apolítica y sin fines de lucro. Correcto. Bueno, el otro entonces, eso es lo que cumple 15 años ahora, que se lanzó al ruedo público la Quinta República. Y entonces, como tú sabrás, y tú preguntas de eso, el movimiento Quinta República, no la fundación, es aliado de la Fuerza del Pueblo, Correcto. Los aliados de la Fuerza del Pueblo. Como nosotros tenemos la opción esa de la cronología y de estar relacionando fechas históricas por mi afición por la historia. Sí. Entonces te voy a decir que fue la primera fuerza que pasó a formar parte el frente opositor, si te lleva de la cronología. Sí. Bueno, como tú sabes, está el movimiento rebelde De Juan Uvieres, ¿no? Y también está el Partido Demócrata Institucional, el PDI de Ismael Reyes. de Ismael Reyes, Sí. claro. En ese caso, entonces, te debo decir que yo, cuando tú hablas de dar el paso, vamos a jugar con el concepto, yo no he dado ningún paso. Ok. Yo simplemente he marcado el paso. ¿Por qué he marcado el paso? Porque desde que yo salí de la fuerza militar, que no he participado en ningún partido político, no estoy inscrito en ningún partido. Más que en el suyo. Más que en esa organización, ¿verdad? Entonces, en el concepto, ¿a qué me dedico yo como ciudadano? Como ciudadano, me dedico a la defensa de la República Dominicana, y eso que se ve como una abstracción en defensa de los intereses nacionales, los intereses del pueblo dominicano. Y yo pienso sencillamente, y tú comprenderás que no simplemente es una acción irreflexiva, ni tampoco acondicionado por el famoso clientelismo político, que es una constante de la historia dominicana. Mi posición de ciudadano es participar en la construcción de una voluntad política que pueda enfrentar
y resolver los grandes problemas que tiene la sociedad dominicana, que son muchos y día a día se agregan más. Entonces, eso bastaría para simplemente justificar, yo no tengo que justificar nada, pero justificar lo que tú llamas el paso. Tú sabes que yo reniego de la palabra paso, no solamente por el concepto, sino porque tú sabes que el paso en el campo, allá donde nosotros somos, porque tú eres cibaeño también, tú eres del sitio. Sí, sí. Tú eres del sitio. Senoví le llaman allá. Sí, claro. Entonces, tú sabes que se les dice otra cosa, dar el paso. Sí. Dio el paso. Esa muchacha dio el paso. Ya tú sabes. Ah, correcto, correcto. En este caso, yo ni soy muchacho. Pero, general, es una oportunidad para aclarar esta parte, porque muchos pensaron en un momento dado. Sí. Soto Jiménez se va a Fuerza del Pueblo. ¿Se fusionó Quinta República con Fuerza del Pueblo o Quinta República continúa siendo bueno, Quinta República y coyunturalmente usted está pero aliado a Fuerza del Pueblo? Hay que reparar en un hecho. Ok. La Quinta República es parte del bloque opositor y aliado de la Fuerza del Pueblo. Pero Soto Jiménez ingresó a la Fuerza del Pueblo y pertenece a la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Ah, ¿me explico? Ya. Entonces, eso parece lo mismo, y en el imaginario popular es lo mismo, no. Son cosas que muy parecidas, no son iguales. correcto. Y no te estoy usando un trabalengua. No. Pero yo creo que hubiese sido una gran contradicción y lógica de que yo hubiese dado ese paso. Y entonces, la gente que se ha mantenido conmigo a nivel de dirigencia del país, bueno, entonces, en Quinta República nunca se hace nada porque lo diga el jefe, el caudillo, no. Es democrático el tema. Y se discutió reiteradamente, no solamente se discutió, sino que se votó. Okay. Se votó en lo que nosotros llamamos la junta política, y el resultado es el que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia. La Junta Política en Quinta República viene siendo el comité político más alto la junta, de ustedes. El organismo de dirección más alto. El organismo de dirección más alto. Sí. Y entonces eso encaja perfectamente en la Fuerza del Pueblo, porque debo decirte, y esa es tu pregunta, que para comprender lo que es la Fuerza del Pueblo, el fenómeno que es la Fuerza del Pueblo, déjame decirte que ese es un partido al que yo pertenezco, que funcionan los organismos. ¿Me explico? Ahí funcionan los organismos. A mí me causaba cierta ironía cuando y risa, yo me sotorreía, porque cuando yo oía entre el debate político, se decía que era un partido sin estructura. La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. O después se decía que no había dirigentes, líderes, simpatizantes para el problema de ocupar cargos importantes. No, cargos en las elecciones municipales y congresionales. Pero fíjate que la realidad ha ido desvirtuando. Porque fíjate, a mí me enseñaron que en la vida militar que la apreciación de la situación es un proceso continuo. Sí, general, pero ahí dicen, ahí mismo yo aprovecho y digo, hay quienes dicen que en ese mismo orden, por ejemplo, senadores, San Juan de la Maguana, Fuerza del Pueblo lo tiene seguro con Félix Bautista. Sí. Pero hay otros lugares que hay quienes dicen, pero no hay otro lugar donde Fuerza del Pueblo lo puede contener así. Sí, pero yo te voy a hablar, a mí me gusta hablar es una cosa que yo no solamente participé, sino que observé. Correcto. Observé de forma detenida para poder analizar, inclusive para poderme analizar a mí mismo, ¿verdad? Porque yo creo que, como decía Dustin Hoffman, el gran actor, el sino de la raza humana es la imperfección. Entonces esto te obliga a ti a lo que se llama la crítica constructiva, la autocrítica. Entonces fíjate lo que pasó en términos reales. ¿Verdad? Llegó el plazo para tú elegir las precandidaturas, ¿verdad? Y entonces eso que se decía, se estuvo diciendo,
se derrumbó totalmente. ¿Tú sabes por qué? Con cifras. ¿Tú sabes cuántos participaron? Miembros de la Puerta del Pueblo participaron en ese evento. 4.244. Superior inclusive a la de otros partidos. Pero si tú estudias la cifra, tanto en el ramo de la juventud como en el ramo de la mujer, te hago referencia a la famosa cuota de la mujer, sí. ¿Tú sabes lo que pasó? Que fue superior al de todos los otros partidos. Fue superior. Entonces esos son los factores objetivos. Sobre lo que tú dices, de que hay sitios, esas son valoraciones, ¿verdad? En tal sitio, bueno. ¿Eso es subjetivo? No, muy subjetivo. Mira por qué. Porque resulta que nosotros seguimos anclados en viejos patrones. A diferencia de que la sociedad dominicana ha cambiado y hay conceptos que tú no puedes manejar como antes. No que el pasado no sea un referente, porque sería contradecirme a mí mismo. Claro. Es un referente importante, pero ¿qué es lo que sucede? Mira, te voy a poner un solo detalle en eso. Hace 20 años se hablaba del liderazgo comunitario. ¿Tú recuerdas eso? Claro, claro. Y era hasta cierto punto, no de ahí sale el regidor. No solamente desatendido por los gobiernos, sino menospreciado. Pero había muchas personas, como yo, que sin ánimo de ser profeta decía, el líder comunitario va a ser el nuevo gestor político determinante. Y ahora lo estoy viendo para decirte lo que te voy a decir. Hay mucha gente en esa ebullición que representa el partido, la fuerza del pueblo, tú encuentras que en el descontento con el gobierno, sobre todo, amén del liderazgo de lo que representa Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández y la misma organización de la fuerza del pueblo, entonces la gente que se adhiere a la fuerza del pueblo, hay muchos líderes comunitarios que antes mantenían, pero que en el desarrollo de la política estaban con el PRM. Y tú sabes cuál es el lugar común de todos. Y te lo estoy diciendo porque yo asisto a las juramentaciones. ¿Tú sabes cuál es el lugar común? ¿Cuál? El descontento ante las promesas incumplidas. Y muchas de ellas no son simplemente... Del gobierno. Del gobierno. No solamente en el caso de la cosa típica del clientelismo político. No son esos ofrecimientos. Son ofrecimientos de la asfaltada de una calle. Son ofrecimientos del flujo de electricidad. Sí. Son ofrecimientos del agua. Fíjate que son temas, no son temas ideológicos, propios de los que persiguen y se activan en el liderato comunitario. Lo que te estoy diciendo es que hay comunidades que se le ofreció una cancha de deporte que no se le cumplió. Hay otra que se le ofreció suministro de agua. ¿Ya? Entonces, cuando tú vas a las cifras del desempeño de este gobierno, tú vas a ver eso, que no se han construido más acueductos, ¿me entiendes? Que ahí está el tema general de funcionarios que muchas veces no llegan al presidente. Bueno, pero está bien. Porque ahí va el ministro de Deporte. Sí. El ministro de Obras Públicas, por ejemplo, se cayó un puente en el este hace poco. En el caso de la luz también. Y en el... Bueno, mucho. Pero fíjate... Sin embargo, el presidente está bien posicionado. El gobierno no tanto como el presidente. Mira, fíjate un detalle. Según las encuestas. Esos son, sí, pero también hay que meterse, porque las encuestas... Mira, yo creo en las encuestas, sobre todo en las encuestas para hacer el trabajo político, no las que se publican con fines proselitistas, ni de manipular la percepción de la gente por aquella gracia de la sabiduría popular que se decía que la gente vota por el que va a ganar. Y entonces ahí es que está el problema de las encuestas, fíjate. Pero que en las contradicciones mismas que aparecen en las encuestas, dentro de la lógica que tú estás usando, está la respuesta de ellos y el desmentido. Porque ¿cómo tú explicas más de un 69, un 70% de esa misma encuesta a la que estamos hablando, de esa misma encuesta, dice que hay
un rechazo y una frustración con respecto al problema del alto costo de la vida, y también un 64%, no sé si es a la inversa, dice que hay un problema con la seguridad ciudadana. Y entonces, no solamente tú dices que ese es otro caso, el de los funcionarios que contradicen no solamente la política del presidente, sino la misma versión del presidente ante los hechos habidos y por haber. Y entonces, tú te preguntas, ¿no es manejable desde el punto de vista de retórica y tú eres un comunicador veterano? Tú no le puedes decir a la gente, por fines proselitistas, tú no le puedes decir a la gente que la delincuencia bajó y el mismo día que baja, porque eso, oye, en vez de aliviar la gente, ¿verdad? Aliviarla, lo que hace es que la encoleriza, ¿verdad? Aumenta su frustración. Levanta la ira. Claro, pero también hay otro problema. Tú no le puedes decir a la gente que la comida está barata o que la comida, comparándosela con otras latitudes, tú no puedes decir eso, porque eso es una realidad. Ahora, la actitud política real, ya en el debate, ¿verdad?, es simplemente no decirlo, porque eso tiene un efecto político. Cuando el enemigo se está equivocando, el adversario se está equivocando, no lo interrumpa. Claro. Porque eso favorece precisamente ahora el deber de la fuerza del pueblo. Y yo tengo inclusive un punto de inflexión para explicar el crecimiento galopante de la fuerza del pueblo. Un partido que tiene 3 años. ¿Vamos a darle la vuelta? Vamos a darle la vuelta. Vamos a la pausa y volvemos, sí, claro que sí, para ampliar esa parte porque es importantísimo. Estoy en conversación con el general Soto Jiménez. No se muevan, retornamos en brevísimo tiempo.